Muchas gracias. Qué alegría llegar al tercer día con ustedes. Perdón por mi voz, creo que ya han sido días bien intensos de hablar y conversar con ustedes, así que si se me escucha un poco ronca, despacio, les pido disculpas. Por suerte que hay un micrófono, por tanto voy a poder gastar un poquito menos esa energía para volcar en este rato a quienes no me conocen y han estado estos días. Como me presentaron, soy Manuel Caire y estoy feliz de estar aquí. Esta es mi segunda vez en México. He comido muy rico. He disfrutado mucho conversaciones que son interesantes y apasionantes respecto de la educación, de la transformación social, y de eso trata hoy la presentación, que me gustaría compartir con ustedes, una posibilidad de mirar la docencia con un prisma distinto, un prisma que permita vincular los saberes disciplinares, las competencias disciplinares, con el quehacer docente y concretamente con el entorno. Creo que alrededor ustedes pueden mirar y quizás ustedes pueden hacer el ejercicio permanente de pensar el recorrido de sus casas a la UBAC. ¿Qué ven? Si yo le hiciera esa pregunta, ¿qué ven? ¿Qué se encuentran? ¿Qué fenómenos ven? ¿Qué problemáticas creen ustedes que se podrían vincular con sus cátedras? Ese ejercicio es muy interesante porque cuando uno lo comienza a reflexionar se da cuenta de que, bueno, en la esquina a lo mejor hay algo que mejorar en términos arquitectónicos, hay relaciones sociales que posiblemente se podrían colaborar y mejorar, hay elementos del medio ambiente que tal vez pudiésemos trabajar en conjunto con esa comunidad y por tanto no hay que inventar mucho, no hay que ir muy lejos para darnos cuenta que en Morelia existen muchos desafíos que la UBAC podría hacerse cargo. Y en ese sentido, lo que quiero presentarles hoy rápidamente es un par de láminas, las cuales quiero contarles por qué hacer aprendizaje-servicio, por qué la UBAC tiene el llamado y el desafío de poder formalizar esto, institucionalizarlo, alentar a sus docentes a que puedan implementar esto de manera autónoma. Entonces, una primera frase provocadora y que seguramente ustedes van a comprender es que se necesita mucho más saber para transformar la realidad que para rendir un examen. ¿Y cómo se explica esto? Básicamente con esa imagen. Esa imagen que ayer mostramos o anteayer mostramos en un taller, siempre muy provocador, cuando uno revisa estos elementos que están en pantalla y recuerda su etapa escolar, dice, uff, esto lo vi 2, 3 veces, y si yo les pregunto, ¿cuál es esa piedra que está ahí? Quizá ni la mitad de esta sala podría responderlo. O de la tabla periódica, el elemento número 8, ¿sí? Yo lo pregunté en un taller, y creo que había una persona que lo sabía de casi 30. Tabla periódica que seguramente... Usted lo sabe, maestro. Por favor, bien fuerte. Es el oxígeno. El oxígeno, muy bien. Aplauso, por favor, para el rector. Y el oxígeno que es muy necesario para nuestras vidas y que seguramente cuando ustedes tuvieron que estudiarlo en la escuela, lo memorizaron, se encerraron en sus hogares para memorizar, para rendir un examen que seguramente les fue muy bien y por eso están aquí. Son unos privilegiados porque están aquí y rindieron bien ese examen. Pero hay muchas otras cosas que no basta solo con encerrarse y aprender una respuesta. Por ejemplo, esta imagen, es una imagen en Chile. En Chile ahora estamos en invierno y ahora debería estar lloviendo, pero por el cambio climático llueve muy poco. Pero cuando llueve, pasa esto en muchas esquinas. Se repleta de agua, se llena. Y los niños que quieren ir al colegio les cuesta muchísimo atravesar una simple esquina para llegar a él. O las personas que viven en calle. En Chile somos cerca de 18 millones y hay más de 10.000 personas que viven en esta situación. De ese porcentaje, de ese número de personas, más o menos un 5% son personas que tienen estudios universitarios, incluso posgrado, y que por alguna razón de la vida terminaron ahí. Terminaron en la calle, afuera de la universidad, viviendo allí, afuera de la universidad. Entonces, cuando yo planteo este tipo de preguntas, este tipo de imágenes, hacemos un llamado directo a las universidades, a las personas, a decir, ¿qué estamos haciendo para detener estas cifras? Esta es una cifra del año 2017, donde cada 5 segundos fallecía una niña o un niño en el mundo. Cada 5 segundos, o sea, de lo que llevo hablando ya han muerto al menos 10. Entonces, fíjense, ¿qué estamos haciendo para detener esto? COVID claramente nos ha manifestado una serie de inequidades, de las cuales
muchas se podrían explicar por el estilo de vida que llevamos, sobre todo en América Latina, uno de los continentes más desiguales del mundo, ya sea por hacinamiento, por vulnerabilidades, por acceso a distintos beneficios. Y todo eso se explica por una cancha que a mí me encanta mostrar, esta cancha que está en una colina, una cancha de fútbol que ni el mejor futbolista podría disputar un partido allí. Esta metáfora es muy buena porque nos muestra la desigualdad que hay en nuestras sociedades, una desigualdad que muchas veces no entra a la sala de clase ni se discute. Lo que hacemos generalmente es mostrarle un plano perfecto, una metodología que funciona, unas fórmulas que al aplicarlas en el papel siempre resultan bien, pero que cuando salen al mercado laboral nuestros estudiantes se dan cuenta de la desigualdad que hay en todo ámbito, desigualdad política, económica, desigualdad racial, desigualdad de género, desigualdades que muchas veces no se discuten y no se muestran a nuestros profesionales. Entonces, vaya la reflexión que esta cancha es justamente la que necesitamos traer a la sala de clases. Hoy nuestras sociedades desiguales no dan más, nuestro planeta no da más. Estamos en una crisis socioambiental que hay que hacerse parte ya, estamos tarde. Por lo tanto, la pregunta es cómo podemos bajar las barreras universitarias, nuestros muros, y traer estas situaciones a las salas de clases. ¿Cómo ya no desentendernos? Porque lo que creemos habitualmente es que acá en la universidad vamos a formar a los profesionales del futuro, que van a cambiar la realidad en 4 o 5 años más, cuando hoy es la crisis. Hoy estamos viviendo en un caos. Entonces, hoy es que tenemos que actuar. Ustedes tienen que actuar y nuestros estudiantes tienen que actuar. Entonces, la pregunta es cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo traemos esos problemas y bajamos las barreras? ¿Qué estoy haciendo para cambiar esto? Es una pregunta que me gusta hacerla y que ojalá ustedes puedan reflexionarla. ¿Qué están haciendo hoy para que no muera ese niño? ¿Qué están haciendo hoy para que esa esquina no se llene de agua? Ese niño que está cruzando la esquina no es cualquier niño, ni es cualquier esquina. En mi país, cuando llueve, no se llueve en todas las esquinas. Son algunas, de determinadas ciudades, de determinadas localidades, que al parecer un profesional que armó esa ciudad no le importó tanto. Y coincide que son los mismos lugares donde no llega el transporte, y son los mismos lugares donde no hay acceso a salud, y son los mismos lugares donde la educación es muy mala. Y detrás de cada una de esas decisiones hubo profesionales que pasaron por una universidad como esta, que se educaron, que estuvieron con los mejores maestros y que salieron del mercado laboral a tomar decisiones muy poco éticas. Entonces, no es cualquier ciudad, no es cualquier esquina, ni tampoco son cualquier niños. En Chile, no sé cómo es acá, pero en Chile, una enfermedad, cualquiera sea, se puede resolver en 24 horas o en 2 años, dependiendo de la oferta de salud. Hay localidades en mi país que están muy al sur de Chile, que las familias, para acceder a un profesional especialista, un pediatra, un cardiólogo, necesita trasladarse de una isla 1 o 2 horas al continente y del continente tomar un autobús 1 o 2 horas más, solo para la atención, solo para que te vea un pediatra. Y ni imaginarse una urgencia, o sea, le da un accidente cerebrovascular y esa persona muere. Versus lugares de mi país en donde por tener acceso a una salud privada te pueden atender a la hora y te salvan la vida y te salvan de las consecuencias que puede tener un accidente cerebrovascular. Entonces, en mi país, la desigualdad que hay también en la oferta, no solamente en general, sino que en la oferta de salud, de educación, de pensiones, es dramática. Y esta pantalla que estamos viendo ahí, fíjense, no es que le faltó imagen, no es que se me olvidó la imagen, es que es la pantalla de Zoom de muchas de nuestras clases en pandemia. Porque además no solamente vivimos en un continente desigual, donde ya era difícil convivir con una serie de estos fenómenos, sino que además llega el COVID y nuestras salas de clases se transformaron en esto, en muchas conexiones donde las pantallas no estaban encendidas. No porque teníamos estudiantes apáticos que nos querían prender la cámara, que detestaban la clase, sino que pantallas que no eran prendidas por estudiantes que no querían mostrar su intimidad, porque dentro de la casa vivían en condiciones pésimas, no tenían buena conexión incluso, entonces prender la cámara significaba perder conexión a internet. Esta pantalla, que ya no está, ahí está, gracias, es una pantalla que nos acompañó por 2 años, 2 largos años. Yo conocí muchos docentes que estaban deprimidos
porque no conocían el rostro de sus estudiantes. Salones enteros que estaban en Zoom en negro. Entonces, la pandemia nos pegó de manera triple, de manera sanitaria, de manera social y de manera económica. Y esto es justamente el reflejo de lo que somos. La pandemia nos desnudó completamente, completamente. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, para que lo reflexionen en 10 segundos, y así yo aprovecho a tomar agua, es ¿qué tipo de profesional en este contexto necesitamos formar? Piensen 10 segundos. ¿Alguien se atreve a dar una respuesta? ¿Alguien le gustaría? Gracias, buenos días a todos. Un profesional con alto sentido humanista, con alto sentido de preocupación por su entorno y con alto sentido de corresponsabilidad, de dar lo que se tiene al que lo necesita, pero con una visión completamente humanista, es decir, que me preocupe y que me ocupe del que necesita, del que esté enfrente, en cualquier lugar que se encuentre. ¿Bien? ¿Alguien más le gustaría ver una visión? Por acá. Pues yo creo que el profesional que dice la misión de la universidad que debemos de formar, integralmente comprometido con el cambio y el bien común de la sociedad. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que se necesita es lo que ya nos prometimos que íbamos a hacer, ¿cierto? Si uno mira la misión, mira el proyecto educativo, no es que estemos proponiendo en eso algo que no estemos de alguna forma vinculándonos con esta pregunta. Es evidente por nuestra raíz, nuestra implicación cristiana, ¿sí? Nuestro sentido público, que deberíamos estar haciendo esto. Pero algo sucede que no está ocurriendo. Algo sucede que de alguna manera hemos puesto barreras para poder desarrollar profesionales que tengan esta mirada crítica, esta mirada aguda de la realidad, pero que además tengan las herramientas para poder actuar. La profesora Nieves Tapia es una referente mundial en el aprendizaje-servicio, una profesora argentina, directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje-Servicio. Hace un tiempo atrás sacó una nota de prensa en la cual nos recordaba la necesidad, con mayor razón hoy en pandemia, de que nuestras salas de clases tienen que estar preocupadas de educar no solo la mente, no solo profesionales formados técnicamente muy bien, sino que también hay que educar y formar las manos, o sea, la acción, y el corazón, que son las emociones. Entonces, manos, corazón y mente tienen que estar puestas en escena a la hora de desarrollar docencia. Al entrar a la sala de clase yo tengo que poner todo aquello para que mis estudiantes aprendan. Esa es la manera y la única manera que podemos transformar las cosas. No necesitamos técnicos, porque esos técnicos operan de acuerdo a la lógica del mercado y terminan construyendo ciudades donde se llueven, casas que se derrumban, puentes que se caen, procesos formativos en educación pública, escolar, que no funciona. Y así, y técnicamente están preparados, pero muchas veces esas decisiones no contemplan ni las manos ni mucho menos el corazón. Otra profesora que para mí es un referente, que es Roser Valle, que es una española, nos plantea esta pregunta que a mí me parece también clave. Suponiendo en un escenario que la pandemia se acaba, ¿cuál es el tipo de mundo que queremos después de esa pandemia? Y esta frase ella la presentó cuando todavía estaba el mundo mayoritariamente en cuarentena. Hoy ya hemos vuelto a salir con cubrebocas, con cierto distanciamiento, saludándonos así medio raro, ¿no? Como mano, brazo. Pero aún no estamos, seguimos en pandemia. Pero la pregunta es, el día que salgamos, ¿qué mundo queremos? ¿El mismo que teníamos u otro diferente? Yo creo que nadie se ha preguntado mucho eso. Lo que queremos es volver a la normalidad. Y la normalidad es justamente esa cancha desigual. Es una cancha donde las decisiones que hemos tomado han llevado al mundo a que colapse. Entonces, hoy también es una muy buena oportunidad para replantearnos la manera de ser UBAC, la manera de formar a nuestros estudiantes, la manera de ser comunidad y en conjunto pensar alternativas educativas que transformen la sociedad. Entonces, ¿en cuántas de nuestras salas de clases estamos hablando realmente de esto?
posiblemente muy pocas. En la mía muy poca, en la de ustedes seguramente muy pocas, en general. Lo que nos preocupa en la sala de clase es pasar el contenido, es entrar, cumplir mi horario, que me paguen y irme. Los estudiantes, que llegue un profesor que me enseñe e irme. Hay una lógica mercantil detrás de que yo vengo aquí a que me enseñen, yo vengo a enseñar. Y no hay un vínculo, no hay una reflexión conjunta. Eso es justamente lo que hay que tratar de romper. Y esta imagen del año 1300, es una clase de la Edad Media. Es hoy, después de 700 años, sigue siendo la misma imagen de nuestras salas de clases. Alguien que está acá adelante hablando y otra gente que está atrás escuchando. Un maestro que sabe y otros aprendientes que no saben. Cuando hoy sabemos, por todos los estudios y evidencia, que la educación tiene que estar centrada en el aprendizaje, centrada en el estudiante, en una relación horizontal, donde el docente es un facilitador del proceso de aprendizaje. Esta imagen es lamentable para hoy. En ese entonces tenía sentido, hace muchos años atrás, en el 1300. Pero hoy en el 2022 creo que es crítico romper esta imagen. Entonces, ¿qué es el aprendizaje servicio? En este contexto es una alternativa posible. No es la única, no es la última, es una alternativa en la cual podemos, en este contexto que he presentado, traer a la sala de clases estrategias que vinculen los contenidos disciplinares, el currículum, con distintos problemas sociales de las comunidades. ¿Qué características tiene una metodología de este tipo? Primero, responde a una necesidad genuina. En Morelia ustedes se encontrarán con múltiples organizaciones, fundaciones, sociedad civil, ayuntamientos que tienen una lista enorme de desafíos pendientes por resolver. Y no pueden resolverlo porque no tienen la gente capacitada, no tienen el tiempo, no tienen presupuesto, hay falta de ideas, hay una serie de dificultades. Y que la universidad, por su parte, que tiene un grupo importante de estudiantes motivados, con energía, con acción, podrían vincularse a esos desafíos y eventualmente buscar respuestas. Una segunda característica es que busca objetivos curriculares vinculados con objetivos de servicio. No es hacer un voluntariado al interior del curso, no es pastoral, no, es una acción académica. Es una acción académica con un sentido social. Tercero, forma protagonistas al aprendizaje del estudiante. Es el centro del aprendizaje, por tanto, nuestro estudiante ya no es un ser pasivo que está en la silla anotando lo que le dice el maestro, sino que está de pie en el terreno, vinculándose, volviendo a la sala de clase con más preguntas. ¿Sí? Y eso cambia el paradigma respecto de lo que entendemos por educación. Se genera una sociedad entre comunidad y universidad. Cuando nos vinculamos con organizaciones, una de las cosas que pasa es que, qué sé yo, una fundación, no voy a dar nombre, pero una fundación que se vincula con una cátedra, con una asignatura, no solamente necesita de arquitectura, posiblemente también necesite de ingeniería, necesite de gastronomía, porque los problemas son múltiples y multidimensionales. Por lo tanto, se genera una sociedad porque comienzan a articularse otras alternativas posibles. Como ya dije, el docente es un facilitador de este proceso, es un docente que es guía, es maestro. Es como esa antigua imagen del maestro y el aprendiz, donde le va enseñando a través del ejemplo, pero también le va dando herramientas para que ese aprendiz desarrolle, aplique y aprenda. El trabajo que se desarrolla con las comunidades es siempre variable. Para aquellos que estuvieron en los talleres, yo les comentaba que experiencias de aprendizaje y servicio temporalmente tienen múltiples formas. Puede ser un semestre entero, puede ser un par de meses, unas acciones puntuales, es variable. Y finalmente la reflexión. Esto que he hecho al comienzo de preguntarnos muchas cosas que son incómodas, es parte de lo que también busca el aprendizaje y servicio en las salas de clases. Es incomodarnos mutuamente respecto de las formas en que entendemos el mundo. Y la reflexión en ese sentido es clave. Algunas cosas de mi universidad, rápidamente algunos números. El programa que nosotros creamos nace en el 2004, o sea, hace 18 años, y de ahí ha tenido distintos hitos de creación de modelos, de rúbricas, de pautas de seguimiento, que han logrado hoy en la actualidad más de 200 cursos. Más de 200 cursos. Es un modelo muy interesante que hemos ido mostrando en distintos seminarios, publicaciones. Quien quiera saber más, me escribe un correo, yo le puedo mandar esta información. Mucho de ello también está disponible en nuestro sitio web. También quienes han estado en los talleres los días previos saben de este cuadrante. Un cuadrante donde se explica a través de iniciativas que hoy existen en nuestras instituciones educativas, pero que muchas veces las confundimos. Por ejemplo, los trabajos de campo, que son trabajos de observación,
de ir a mirar una comunidad, a sacar información y volver a la universidad y desarrollar una investigación, una tesis, donde muchas veces no hay una devolución a la comunidad. Simplemente yo la uso para mi interés, aprendo de mi disciplina y entrego un trabajo. Luego las iniciativas asistemáticas, o sea, que son ocasionalmente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay una tragedia, la comunidad UBAC se reúne para colaborar con una familia, con una causa puntual, y toda la comunidad se reúne, pero muchas veces esa comunidad educativa no se vincula directamente con el afectado. Entonces, no hay un servicio ni un vínculo estrecho con la comunidad, ni tampoco hay un aprendizaje disciplinar profundo. Simplemente una colaboración en ese momento. El voluntariado, que es una acción más permanente, más sostenida, donde yo estudié trabajo social y podría haber sido perfectamente voluntario de actividades recreativas deportivas. Y eso no me hace más deportista, ni me hace más trabajador social. Pero sí doné tiempo para una causa que lo requería. Entonces, el impacto en esa comunidad es alto, sin embargo, disciplinarmente es algo que está más débil. Y el aprendizaje servicio busca intencionadamente alentar que tanto el servicio como el aprendizaje aumente. Esto solo se entiende cuando creemos por convicción que son 4 alternativas que tienen que coexistir. Aquí yo no vengo a decir que el aprendizaje-servicio es el horizonte y el futuro para cambiar la vida, no. Lo que quiero decir es que en nuestras instituciones hay algunas opciones para hacer aprendizaje-servicio y hay que aprovecharlas, y hay otras en donde hay que convivir, y así es lo correcto, con el voluntariado, con las investigaciones, porque eso forma a un estudiante de manera integral. Poder participar, poder conmoverse cuando una familia sufre y reunir alimento y ropa es algo que tiene que estar innato en nuestro ser. Pero al mismo tiempo, ese grupo de estudiantes podría decir, bueno, ¿y por qué no hacemos un voluntariado con estas familias? Y quizás con alguna cátedra podríamos pensar un proyecto de aprendizaje-servicio de más largo aliento. Esa integralidad es lo que busca entender este cuadrante. Mi curso sirve, es un lema que en mi universidad tenemos, que tiene como 2 utilidades. Sirve en el sentido de útil, pero sirve también del servicio, ¿sí? Porque muchas cátedras, y lo vimos en la imagen al comienzo, muchas cátedras y cursos que ustedes dan, dictan, seguramente a nuestros estudiantes se les olvida a la semana siguiente. Y es porque no le encuentran utilidad. Porque dice, ¿para qué aprendí esto? ¿Sí? ¿Para qué aprendí la tabla periódica si nunca la ocupé? ¿Sí? ¿O por qué tuvimos que ver Mesopotamia 3-4 veces en la escuela si luego nunca lo incorporé? Bueno, ese aprendizaje no es un aprendizaje integrado, porque pasó como un contenido. Contenido, alguien me lo dijo alguna vez, fue. En la universidad pasa algo parecido. Muchas cátedras parecen ser no útiles. Entonces, voy a estar aquí, me desgasto mucho como profe, pero a la semana siguiente que se acaba la asignatura, todo se olvidó. Bueno, el desafío real de alguna manera permite que un curso de estas características tenga una utilidad y sirva en muchos sentidos. Algunos ejemplos rapidito para poder también contarles de qué trata esto concretamente. Tópicos en biología, es un curso de primer año de las ciencias biológicas en donde lo que aprenden en esa asignatura lo transforman en una transferencia en escuelas. Entonces, en un vínculo permanente con una escuela, trabajan con niños experimentos y los ponen en práctica en esa escuela. Y a su vez, esa escuela lo tiene que transferir a otra escuela. Entonces comienzan, como en el proceso de aprendizaje, a la medida que tú enseñas, aprendes más. ¿Sí? Y eso es lo que se busca, potenciar escuelas públicas de un sector vulnerable de mi país. Un curso de psicología que se llama Iniciación a la Psicología Comunitaria. Estudiantes de 4º año. Están por primera vez entrando a las temáticas de información comunitaria, de psicología. Desarrollaron en pandemia un catastro en línea de todas las organizaciones sociales de un ayuntamiento. Fue muy interesante porque, si bien asistieron en terreno a hacer entrevistas, el trabajo final consistió en armar un mapa de red en línea. Y fue muy interesante porque para el ayuntamiento era una información que estaba desactualizada. Este curso, que se llama Literatura Infantil, es de la carrera, es de la Facultad de Educación, y lo que hacen es material pedagógico para entregarlo a jardines infantiles. Entonces, lo que hacen durante el semestre es que se vinculan con ese jardín infantil, hacen un levantamiento de necesidades y luego lo transforman en trabajos concretos, cuentacuentos, teatrillos, una técnica japonesa que se llama kamichibai también. Seminarios de análisis del discurso. Esta es de otra universidad, una profesora que se acercó una vez en una asesoría a decir, ¿cómo puedo hacer que mi curso sea útil? Un curso que es muy denso teóricamente,
mis estudiantes tienen que aprender a descubrir lo que dicen los textos o cualquier mensaje y analizarlos críticamente. Entonces, se trabajaron con 3 organizaciones: la Fundación Techo, que trabaja temas de vivienda, de habitabilidad; el Paréntesis es una fundación también que trabaja con personas que tienen dependencia de alcohol y drogas; y la Fundación Londres 38, que es una fundación, una casa memorial, donde en Chile, cuando ocurrió la dictadura, se torturaron y murieron personas ahí. Hoy esa casa es una casa patrimonial de recuerdo y que los visitantes pueden ahí asistir para saber un poco de la historia. De los 3 ejemplos me voy a quedar justamente con ese, ¿sí? Porque Londres 38 lo que hace, si ustedes van a Chile y asisten a esa casa, le hacen una ruta guiada, y esa ruta se graba. El que hace la ruta se autograba, así con una habla, y esa grabación queda guardada. Entonces había una necesidad en la fundación de poder analizar todos los audios posibles de los distintos facilitadores que hacen esa ruta, porque tenían una hipótesis de que al parecer no había una coherencia entre lo que estaban diciendo. Entonces los estudiantes de ese curso analizaron, un grupo de ese curso analizó eso para llegar a ciertas conclusiones. La anécdota más bien potente es lo que sigue. La profesora, al finalizar el semestre, que tuvo una muy buena experiencia, Claudia me dijo: oye, increíble el aprendizaje de servicio porque hizo esto mucho más horizontal, nuestros estudiantes trajeron problemática a la sala de clase, discutimos desde distintos puntos, desde la habitabilidad, desde las drogas, desde la memoria, y se acerca y me dice: pero quiero contarte algo, porque este curso me marcó a mí. Me dice Claudia: me marcó porque mi padre fue un detenido en mi país, y fue un detenido que yo nunca más volví a ver. Entonces a ella emocionalmente la conectó el trabajo que se hizo con Londres 38. Desde ahí que ella lo sigue haciendo, el aprendizaje de servicio, pero por una conexión distinta, una conexión emocional, que es justamente el educar el corazón. Claudia, una excelente profesora, si tuviera la opción de conocerla o ponerla en contacto, le encantaría. Experiencias escolares, un colegio marista en mi país, en la quinta región, en Valparaíso, transformaron las matemáticas en algo útil. Una profesora que dijo: ¿cómo podemos hacerlo útil? Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron los contenidos de un año específico donde aprendían geometría, área y perímetro, para transformarlo en huertos comunitarios. Entonces, con la comunidad decían: bueno, ¿qué espacio tenemos? Tenían este espacio, tenían que aplicar área, perímetro, distancia entre los cultivos, y armaron un huerto con la comunidad que era absolutamente... Yo decía, como, cuando yo aprendí área y perímetro, ¿qué estaba haciendo? Nada, memorizando seguramente, practicando, pero no aplicando, algo que era súper útil. Esta otra experiencia que lo comentamos el lunes, una experiencia en Barcelona, en escuelas de Barcelona, donde iniciaron desde la asignatura de ciencias. La profesora de ciencia, que tenía que ver el contenido de la sangre, los glóbulos rojos y blancos, dijo: ¿por qué no combinar esto, que es muy de memoria, con algo que sea útil para Cataluña? Y lo que hizo, se vinculó con un hospital, y específicamente con el equipo del banco de sangre, para hacer una campaña de donación de sangre. Entonces, sus estudiantes, mientras aprendían lo que era la sangre, tenían que a su vez generar una campaña. Esa experiencia aumentó significativamente los donantes, y esa muy buena experiencia se transformó en una guía que hoy se comparte en todas las escuelas de Barcelona y de España. De hecho, ustedes, si se meten a este proyecto, van a encontrar muchas experiencias de otras escuelas donde ese docente de ciencia, cuando le toca ver sangre, lo vincula directamente con la experiencia de la campaña de donación. Fruto de todo este proceso que les estoy contando en mi universidad, hemos desarrollado 2 modelos de trabajo que voy a explicar rápidamente. Un primer fruto es este, que es un modelo de implementación en asignaturas, en cursos, donde acompañamos un proceso de reflexión antes de iniciar un curso, durante y una vez finalizado. Y un segundo modelo, que es un modelo de institucionalización en carreras. Ya no es solamente decirle a un profesor o a una profesora: qué bueno que lo hagas, el ejemplo de Claudia que le estaba diciendo, sino que es hablar con Claudia y hablar con su dirección de carrera, con su facultad, para institucionalizar esto, para incorporarlo más allá de una cátedra, sabiendo, como decía el profesor ahí, que esto implica ser parte de la formación universitaria, es parte de la esencia del proyecto educativo. Entonces, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, aquí en kinesiología, que es una carrera de mi universidad, han identificado 4 asignaturas, 4 cursos que tienen el sello de aprendizaje-servicio.
siempre, independiente del equipo docente que lo haga, porque ustedes entenderán que los equipos cambian, entonces hay profesores que renuncian, se contratan nuevos, pero es la cátedra la que está marcada. Eso significa que nuestros estudiantes saben cuando ingresan a la universidad que van a tener 4 proyectos de este tipo. Implica también tener al interior de la carrera una persona que coordina el aprendizaje-servicio. Entonces también hay una inversión importante de designar recursos para que ese profesor diga, bueno, estos 4 ¿cómo se articulan entre sí? Alguien que está en primer año, acá, en Introducción a la Kinesiología, ¿cómo se vincula ese trabajo con el que sigue, ciclo vital, y con el que sigue, y con el que sigue? Han podido capacitar a todos sus profesores, han publicado, han participado en seminarios. Y para poder acompañarlo de manera más integral, como verán ahí, hemos generado una rúbrica de autoevaluación que permite también acompañar con indicadores precisos cómo esta carrera puede mejorar en el tiempo. Porque no es que lo tenga todo listo, hay cosas que obviamente necesita mejorar. Voy con los efectos, ya voy como en los 3/4 de la presentación, para que lo sepan. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué resultados han tenido? Hemos hecho muchas investigaciones, muchos trabajos, pero uno de los primeros que hicimos, el año 2013, fue definir qué habilidades queríamos destacar como ejes centrales de una experiencia de aprendizaje-servicio. Entonces, se hizo una investigación larga de poder recoger resultados de muchos años que nos decían los estudiantes que aprendían. Y eso se contrastó con la evidencia internacional, se contrastó con expertos, con juicios de expertos, para poder llegar a estas 5 habilidades. Habilidades que hoy nos definen en mi universidad para marcar un curso con aprendizaje-servicio. Y para hacer todo. O sea, por ejemplo, voy para atrás un poco. En institucionalización, kinesiología definió, por ejemplo, el trabajo en equipo y el compromiso social como sus habilidades sello. Entonces, ¿cómo lo trabaja? En introducción a la kinesiología, desde primer año, desarrollan el compromiso social y el trabajo en equipo en un nivel 1. Y ese nivel 1 está definido. Se espera que el estudiante comprenda la realidad social del entorno, no sé qué. Sobre eso se reflexiona y sobre eso se evalúa. En un nivel 2 ya no esperamos que comprenda solamente, sino que analice críticamente y haga propuestas. Y en un nivel 3, que se implique activamente con la comunidad y por la transformación. Para cada uno de esos niveles que está descrito, estas habilidades nos permitieron entonces ordenar ese proceso. Para cada una de ellas hay trabajo sistematizado, hay pautas de evaluación que nos han permitido también darle mayor peso al trabajo. Bueno, aquí está lo que le estaba diciendo de las habilidades, desde la investigación que hicimos y todo el trabajo de los niveles de logro hasta, bueno, talleres, formación y reflexiones que apoyan el trabajo que aquí está descrito. Sobre datos más concretos, más cuantitativos, estudiantes a lo largo de los años perciben que el aprendizaje en este tipo de experiencias es mayor que una cátedra tradicional. Por muchas razones, bueno, no voy a entrar en detalle, pero el aprendizaje activo en general permite mayor aprendizaje a nuestros estudiantes, en ustedes mismos. O sea, no es lo mismo aprender a andar en bicicleta viéndolo por YouTube que tomando una bicicleta y subirte a ella. ¿Dónde se aprende más? Cuando activamente lo aplico. O en la cocina exactamente lo mismo. Si quiero cocinar un platillo nuevo, voy a aprender más haciendo el platillo nuevo que viéndolo en un tutorial. Por lo tanto, este tipo de experiencias también refuerza que el aprendizaje activo implica y necesita poner a disposición todos nuestros recursos, todas nuestras herramientas, y el resultado final de aquello es que el aprendizaje es mayor. El desarrollo de habilidades es lo mismo. Hay un ámbito muy interesante que se ha ido evaluando, es que a medida que pasan los años, nuestros estudiantes tienen un compromiso social y un compromiso público muy marcado, que de alguna forma responde a esta idea de ser coherentes con lo que institucionalmente nos hemos prometido. En nuestras declaraciones dice formar profesionales éticamente responsables, con un sentido crítico de la realidad, y luego en la práctica, cuando no hacemos nada, en la acreditación nos golpea duro. Con aprendizaje-servicio, esta información es muy clave, porque vemos al final del proceso estudiantes que pueden demostrar con evidencia de que han aprendido y adquirido estas competencias. Bueno, aquí hay un ejemplo de los niveles, este es solo un ejemplo de compromiso social, una descripción y sus niveles. De esto tenemos en nuestro sitio web mucha información. Hemos generado muchos recursos de apoyo, también todos disponibles desde herramientas digitales, una guía de interdisciplina para pensar esto entre varias asignaturas, un protocolo ético también para trabajar con las comunidades, un anuario
que resume más de 50 experiencias de aprendizaje de servicio que logramos hacer en pandemia. O sea, hemos generado mucho contenido fruto de todos estos años. No crean que... No se crean que esto lo hicimos desde siempre. O sea, tuvimos por lo menos 10 años de incertidumbre, de ir probando, de ir evaluando, de pilotear, de tratar de ajustar algunas piezas. Yo diría que esto comienza a crecer el 2015, cuando ya tuvimos la capacidad reflexiva de darnos cuenta dónde se necesitaban los esfuerzos. Hicimos un laboratorio, LIP, esta es la sigla, Laboratorio Interdisciplinario de Prácticas Profesionales. Juntamos estudiantes de 3 universidades distintas para pensar un proyecto audiovisual que mostrara con recursos digitales 3D cómo eran las viviendas de algunas familias en pandemia. Entonces, ya que no había posibilidad de ir a terreno, teníamos las grabaciones y podemos analizar las casas por dentro, los recorridos, el entorno. Hicimos un juego de mesa sobre los ODS para poder también entender, aprender de ellos, cómo son, cuáles son. Un juego de mesa muy interesante. Hicimos un podcast también para poder profundizar en otro formato también, cuáles son los alcances del aprendizaje de servicio. Y finalmente, y con esto voy cerrando, reflexiones de cierre, ¿cuáles serían los lineamientos que creo yo son necesarios para poder formar de manera crítica a nuestros estudiantes y en sintonía con los principios de la UBAC y también con los principios del aprendizaje de servicio? Lo primero es que los proyectos que podamos elaborar se tienen que construir de manera bidireccional con la comunidad. Me refiero que aquí no necesitamos estas lógicas de nosotros los expertos sabemos lo que la gente necesita. Lo que aquí necesitamos cambiar es ese marco conceptual y decir, somos parte de la comunidad. UBAC es parte de un territorio, somos vecinos de los que están acá al frente, somos una vecina más. Por lo tanto, en ese código, horizontalmente tenemos que trabajar para transformar esto. Lo segundo es que tiene que haber una relación recíproca. Recíproca, es decir, yo aprendo y enseño y la comunidad aprende y enseña también. Y eso también cuesta entenderlo, porque creemos que la comunidad no sabe, no entiende, no tiene recursos, y no es así. Tiene una tradición, tiene una historia, tiene costumbres. Yo conozco muchos ejemplos de estudiantes que vuelven de un trabajo práctico en terreno y dicen, profe, ¿sabe qué? La gente sabía mucho más que nosotros. O sea, yo le fui a enseñar una cosa técnica, estudiante de 4º año, una cosa técnica, y el viejo me dijo, esta cuestión yo la vengo haciendo hace mucho tiempo y de esta otra manera. Y claro, y le cambia toda la teoría que estaba en el libro por una cosa doméstica que efectivamente transforma la relación entre ambos. Y finalmente, necesitamos tener estudiantes críticos, ¿no? Un estudiante pasivo que solo escucha aquí no nos sirve, pero no es que no nos sirva a nosotros, no le sirve a México entero. O sea, alguien que esté dormido, alguien que esté quieto, alguien que no hable, que no participe. Necesitamos lo contrario, alguien crítico, agudo, que reflexione y que cuestione la manera de ser en este espacio. Yo creo que para eso, de alguna forma, y eso es lo último, el sentido del aprendizaje de servicio es la transformación de la mirada, del entorno, para hacer de este país, de este mundo, un planeta mucho más justo y mejor. Muchas gracias. Agradecemos por la participación del maestro Manuel Caire. Si alguien tiene una pregunta, este es el momento, levanten su mano. Gracias, buen día. Me queda claro que desde un principio de la implementación de su proyecto, les llevó seguramente un tiempo considerable y que la metodología idónea para arrancar con él fue la investigación de acción participativa. De entrada, esto nos lleva a mucho tiempo para poder conocer la problemática, las necesidades y asimismo ir planteando por materia, por carrera, por área, las acciones bajo las cuales de un tiempo en adelante van a estar enfocados precisamente a estar muy de cerca con los problemas, con la comunidad. Sí me gustaría saber cómo fue que adoptaron sus planes, sus programas, qué tiempo les llevó. De estos cursos de capacitación, más de 200, creo que son externos ya, pero al interior, ¿cómo fueron formando
al profesorado para hacer este cambio radical, que ahora en lugar de observar lo que sucede en el aula o lo que sucede con esas 20, 30 personitas con las que estamos trabajando día a día, que en lugar de enfocarnos de estar en el aula, estar en campo, estar con la sociedad, estar con el problema, para tener esos resultados que definitivamente impactan positivamente. Bien, cuando esto arrancó el 2004, fíjense que ese fue el día, el año, perdón, en el que se constituye como un programa con objetivos, con metas, pero previo a eso hubo 2 años previos en donde el rector de ese entonces de mi institución, animado por estudiantes y docentes que le reclamaban en un buen tono, un reclamo en un buen tono, la necesidad de poder pensar estrategias que vincularan lo que estaban aprendiendo con el entorno. Algo que fuera más allá de las prácticas profesionales, que ese espacio ya estaba garantizado. Mi universidad tiene una muy buena tradición de voluntariados, pero que como sabemos es voluntario, por tanto quienes tengan tiempo, motivación, interés por una causa podrán participar. Entonces el rector toma esta situación y inmediatamente dice, tiene sentido generar un programa que busque potenciar el compromiso público y el liderazgo estudiantil. Esos eran sus tópicos. Y encomendó una comisión al interior de la universidad para buscar experiencias, aprender de otras. Le pide a una persona, concretamente, que viaje a Estados Unidos porque entendían que acá, en Estados Unidos, podía haber mayor experiencia. Y cuando llega Sebastián Zulueta, que fue el primer jefe del programa, en ese entonces no era nada, se da cuenta que existe una metodología que tiene este nombre y que llevaba 30 años. O sea, podrás imaginarte que compararse con las ganas y la idea de 30 años de tradición era abrumador. Entonces cuando vuelve convencido de que ya existe esto. Entonces no hay que inventar la rueda, hay que tratar de acoplarse a lo que ya existe. En Argentina se había creado hace muy poco el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio. Ya habían espacios con herramientas concretas para apoyar a docentes. Entonces los primeros años lo que hizo en mi universidad fue echar mano a lo que existía. O sea, documentos, lineamientos, estrategias de reflexión, y pasaron al menos 3 años para crear un manual propio, un manual que le hiciera sentido a mi institución, un manual de orientación. Pero yo diría que fueron 10 años iniciales en donde lo único que se aspiraba es que ojalá pudiéramos acompañar a los equipos docentes de una manera lo más cercana posible. Para eso la institución contrató a una persona a tiempo completo que le permitiera hacer seguimiento a esta experiencia. Porque el rector dijo, si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo en serio. Entonces contrató a una persona de tiempo completo y tenía 2 ayudantes, que eran estudiantes, que le ayudaba, por ejemplo, en algunas cosas de difusión, en vínculos con las comunidades, y fueron después de 10 años consecutivos de un trabajo de este estilo que se pudo contratar a una segunda persona. Hoy el equipo son 6 profesionales a tiempo completo que hacen esto. Porque así como fue creciendo, el siguiente rector dijo, hay que inyectarle el recurso necesario para que podamos desarrollar un proyecto de este tipo. Entonces, digo, aquí lo que estoy mostrando es como hoy el resultado de 18 años, pero la primera etapa, cuando no había nada, lo único que no quisimos era desalentarnos y decir, bueno, si queremos llegar a hacer lo que en Estados Unidos logran, necesitamos partir con algo. Y lo segundo, y con esto culmino, es que tampoco es que había que inventarlo todo, porque ya en la propia institución habían organizaciones que se vinculaban con el territorio, habían fundaciones que trabajaban directamente con mi institución. Entonces había que hacer un catastro de lo que ya existía. Habían docentes que hacían clases que estaban muy relacionadas con esto, que no le llamaban aprendizaje y servicio, pero eran muy parecidas, y también habían comunidades que tenían un vínculo más estrecho. Entonces no se parte nunca de cero, siempre hay algo. Lo vimos estos días en los talleres, ustedes mismos se dieron cuenta, hay acciones, lo que falta muchas veces es ponerse de acuerdo, es juntarse, es contarse en qué están, para darse cuenta de que mucho de lo que ya se puede hacer existe acá. Tenemos otra pregunta de este lado. Adelante. Gracias. Soy Flor de Lis Jasso, soy tutora del programa de acompañamiento personalizado y maestra de formación. Primero que todo agradecerle de verdad y felicitarlos por estos avances tan significativos que nos están compartiendo
La Universidad Vasco de Quiroga, también tiene muchos años de tradición de servicio. Creo que el modelo que usted nos presenta es pues una situación ya institucionalizada bastante favorable, que precisamente pues fortalece todas estas iniciativas de bien común. Nuestra universidad, bueno, pues tiene cada año lo que es el Testimonio Don Vasco, donde nosotros nos involucramos todos, personal docente, administrativo, de intendencia, los alumnos, y bueno, eso también es un logro, ¿no? Sin decir los convenios que firma la universidad también, ¿no? De servicio. Los maestros de formación, desde hace pues algunos semestres, también tenemos una actividad que se llama actividad trascendente al fin del semestre. Y en ella, bueno, pues hemos encontrado cosas maravillosas de servicio, donde, por ejemplo, no sé, los chicos de medicina, hubo un equipo donde trabajaron niñas que reunieron, por ejemplo, toallas sanitarias para darles una charla a chicas de escasos recursos de una comunidad cercana aquí, junto con sus mamás organizaron eso. Por otro lado, un chico me decía, maestra, yo no me puedo reunir en equipo, pero mis papás tienen un autolavado y vamos a dar vamos a regalar 10 pases a personas de bajos recursos para que laven su coche, lo desinfecten, ¿no? Pacientes que hayan ido al hospital, por ejemplo, ¿no? Otras chicas, sus papás y ellas colectaron ropa y lo llevaron a una comunidad necesitada. ¿Cómo es la respuesta de los padres de familia? ¿Se involucran todavía o ya los dejan al margen de estas actividades? No participan. Donde sí veo que participan directamente por una cosa de protocolos es en experiencias de aprendizaje y servicio en escuelas primarias, secundarias, porque ahí es una relación todavía de personas no adultas con adultos. Entonces, si van a terreno, van acompañados muchas veces con padres, madres que están ahí presentes, pero en el caso de educación superior ya no, porque ahí la relación es directa entre adultos, y eso es lo que se espera también, es generar la autonomía también suficiente para abordar ese tipo de trabajo. Claro, sí, acá de hecho es con los primeros semestres con los que se han involucrado, y como fue ahorita con la pandemia, sí, no podían reunirse y más bien hacían el equipo con la familia, fue lo que surgió. Le agradezco mucho. Bueno, A ti. Participación de este lado. Doctor, muy breve. Cuando están hablando ustedes del porcentaje de estudiantes que están participando en este tipo de programas de aprendizaje-servicio, ¿cómo hacen la operatividad en relación a los que van a estar trabajando en campo, seguros, fianzas, presupuestos, permisos, se firma algún tipo de documento? ¿Cómo se lleva a cabo toda esa parte que los salvaguarda institucionalmente de cualquier contingencia o éticamente en el caso de cuando se requieren estudios de bioética, por ejemplo? Muy buena pregunta. Efectivamente, con las organizaciones que se trabaja se firma un documento de acuerdo, un convenio que permite asegurar ciertas condiciones mínimas de trabajo. Eso es una cosa que también aprendimos con el tiempo. Al principio iban a la vida, o sea, realmente iban con la maleta ahí cargada de ilusión, pero con una inseguridad enorme. Por fortuna no pasó. Perdón. Por fortuna no sucedió nada grave en ese periodo de incerteza, hasta que fuimos viendo también que a nivel internacional existían protocolos que aseguraran esto. Internamente la universidad también se asegura, a partir de un seguro estudiantil que tiene cada estudiante, de que para cualquier trabajo en práctico en terreno, ya sea de aprendizaje, servicio u otro, esté cubierto en términos de salud o accidente. Pero luego, que es lo más complicado, creo yo, como el trabajo directo con la comunidad, siempre implica una necesidad de lineamientos éticos, que eso significa plantear directamente en la sala de clases ciertos cuidados que hay que tener en ese trabajo, formas de relacionarnos. Por ejemplo, incluso les pedimos a nuestros estudiantes que a determinados lugares que pueden ser de alta vulnerabilidad no vayan con joyas ni lujos, porque eso podría aparentar una relación distante con la comunidad. Y eso lo hemos ido protocolizando de tal manera que aseguremos que ese tipo de condiciones no sucedan. Es decir, somos humanos, inevitablemente puede ocurrir algo. Y para eso lo que buscamos siempre es que
todo el proceso de implementación también esté siendo seguido y evaluado. Entonces también saben nuestros estudiantes que incluso incumplir en el horario comprometido con una comunidad les va a restar evaluación. Entonces, pero eso se va construyendo en el tiempo. Tu observación es una observación bien avanzada, pero me parece súper útil, porque creo que también necesitamos resguardarnos respecto de la seguridad y de los recursos que se puedan implicar. Y en ese sentido también la universidad, con los años, ha facilitado recursos disponibles para asistir a terreno, para compra de materiales, porque de otra manera se hace más pesado como contemplar que además haya que autofinanciar este tipo de iniciativas. Entonces también ahí, con los años, la misma universidad ha facilitado ciertos recursos para que esto pueda ocurrir. Tenemos otra participación de este lado. Buenos días, doctor. Mi pregunta está relacionada con la parte del perfil del estudiante. Ver tradicional, ¿cómo han identificado ustedes que ha mejorado el perfil del egresado como tal bajo esta metodología de aprendizaje-servicio? ¿Y cómo han evaluado o cuál es el sistema que ustedes han aplicado para evaluar esta metodología y ver el impacto que realmente ha generado en ellos? Gracias. En ambas preguntas hemos hecho investigaciones, algunas propias y otras asociadas con otras unidades de la universidad para poder hacerle seguimiento a eso. Entonces, hoy, por ejemplo, mi universidad católica, un porcentaje importante del estudiantado, una vez que egresa, se va a trabajar al mundo privado, empresas mayoritariamente. Y con los años ha habido un aumento de estudiantes que están trabajando en el ámbito público o social, ya sea en empresas sociales, en fundaciones, en entidades que tienen una orientación civil diferente. Y eso creemos, no creo que sea la única razón, pero creemos que este tipo de iniciativas visibiliza la necesidad de que nuestros estudiantes hagan un aporte allí, una vez que egresan. Entonces, eso, por ejemplo, ha sido un muy buen resultado. Respecto de los resultados de la implementación, claro, hay muchos impactos que hemos ido identificando. No tenemos la capacidad para investigarlo todo, siendo también honesto. Entonces, en la medida que podemos, vamos generando algunos aportes que permitan contribuir con evidencia para decir, bueno, esto efectivamente contribuye en X% en su percepción de aprendizaje respecto de tal cosa. Estamos en ese camino. Estamos, por ejemplo, incluso haciendo estudios sobre el tiempo que le dedican estudiantes en un curso de este tipo en comparación con cursos que no tienen trabajo práctico. Y fíjense que es algo muy interesante, porque uno de los resultados que ya nos ha arrojado es que no significa más tiempo de trabajo cuando está bien planificado que una cátedra tradicional. Sí reportan estudiantes más tiempo de trabajo en aquellas carreras que en general están sobresaturadas. Y entonces, que es independiente si tiene o no trabajo práctico, el estudiante reporta estar sobrecargado de tiempo, se le pide más de lo que corresponde. Y entonces eso es general en mi universidad, pasa eso. Odontología es una carrera que está muy sobresaturada, que tiene aprendizaje de servicio, muy poca experiencia, y que cuando se comparó nos dimos cuenta que ese estudiante reclamó, bueno, ¿por qué tenemos que además ir a terreno? Pero ese curso que era aprendizaje de servicio, comparado con uno normal que era solo en sala de clase, también tenía mucha carga de tiempo. Estamos haciendo ese tipo de análisis también para ir mostrando ciertos temas que siempre aparecen reflejados en estos espacios. Por ejemplo, docentes que dicen, ¿esto implica más tiempo de planificación? Mi respuesta es sí, pero solo al principio. Solo al principio, porque luego cuando esto se integra formalmente a tu docencia, ya no es más tiempo. Hay que hacer una inversión inicial, eso de todas maneras, no es innegable. Es mucho más fácil hacer las clases como las venimos haciendo hace 30 años, o sea, eso sin duda. Cuando yo me pregunto, bueno, ¿qué de esto tengo que cambiar para transformarlo? Y tener que ir a terreno y pensar en una alianza, bueno, eso es más trabajo, pero es más trabajo al principio. ¿Es más trabajo? ¿Que es más coherente? Por supuesto. ¿Hay que tener apoyo institucionales? Por cierto, yo creo que en eso, por eso que creo que está en una fase todavía inicial, que para poder avanzar hay que comenzar primero con los primeros pasos. Y algo que decía ayer, ojalá reconocerse entre ustedes, ver quiénes son los que serían pioneros en desarrollar esto, y como institución poder acompañar ese proceso de los primeros 3 o 5 que lleven la bandera del aprendizaje-servicio, porque esa experiencia embrionaria va a ayudar a que otras unidades académicas y carreras se animen también a imitarlo. Así lo hicimos nosotros, y
No tiene más ciencia que eso. Tenemos una participación más. Adelante, señor rector. Muchas gracias, doctor Caire, por toda la plática que nos ha dado. Yo creo que esto tiene mucha mística, que fácilmente los profesores, los buchos se pueden motivar. Y como que pudiera pensar uno, es sencillo el llevar un proceso de implementación, aunque lleve algunos años. Pero en su experiencia, que ya es una cuestión práctica que ya ha realizado, seguramente también hubo algunas resistencias. ¿Qué resistencias encontró usted o qué dificultades y cómo se solventaron? Bien, dos resistencias muy claras. Una, a través de los docentes. Justo adelanté un poco la respuesta. Docentes que decían, ¿por qué tenemos que hacer esto? No nos van a pagar más. Tengo el mismo tiempo para hacerlo. Y la segunda era por parte de estudiantes, que en la primera etapa se enteraban, en el primer día de clases, que iban a tener un trabajo de este tipo. Muchos de nuestros estudiantes trabajan después del estudio o tienen familia y tienen que cuidar a alguien. Entonces eso significó una resistencia también de un porcentaje minoritario, igual de estudiantes, pero era manifiesto la necesidad de poder adelantarnos a eso y generar los dispositivos de apoyo. Entonces, en el caso docente, una de las cosas que, bueno, ya lo mencioné, pero que la universidad ha querido siempre fortalecer es una unidad promotora del aprendizaje-servicio, que es una unidad centralizada que acompaña esto. Entonces, si un docente siente que planificarlo puede ser una carga importante, tiene alguien profesional que lo pueda acompañar. En ese sentido, tiene una voz, una escucha, una experiencia que lo puede animar a tomar decisiones en ese sentido. Y respecto de estudiantes, también esta misma unidad nos fuimos dando cuenta que había que avanzar en transparentar con nuestros estudiantes con la mayor anticipación posible qué cursos tenían este componente, para que también ellos se planificaran. Y así fue que el camino de la institucionalización ha ayudado mucho, porque así cuando se matriculan en la universidad, ese estudiante sabe qué cursos van a tener este sello. Y eso fue un logro del 2015, o sea, habían pasado 11 años de esto. Y luego hacemos mucha hoy campaña por redes sociales, en los mismos canales de comunicación que tienen estudiantes, para que se enteren, que sepan cuáles van a ser esos espacios. Entonces estamos avanzando mucho en eso. En la universidad tenemos un buscador de cursos, se llama así, buscacurso.uc.cl, en donde están disponibles todas las asignaturas de la universidad que se dictan ese semestre. O sea, ustedes mismos podrían buscarlo, no es una intranet cerrada, es abierta. Entonces tú puedes filtrar qué cursos tienen aprendizaje-servicio y en cualquier parte del mundo vas a saber cuáles son. O sea, ese nivel de transparencia hemos llegado para que también ese estudiante sepa, se planifique, se anticipe y de alguna manera proyecte el trabajo que va a desarrollar.